Estimada audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Sabine Schlickers acerca de su trabajo de Auschwitz, Argentina, representaciones del nazismo en literatura y cine entre 2000 y 2020. Libro publicado el año pasado por Biblos en Buenos Aires. Nos acompañan en la tarea los investigadores Ignacio Klitsch y Leonardo Senkman. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir específicamente libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición, independientemente de si son ustedes los o las autoras o bien lectores curiosos. Si consideran que, por dar algunos ejemplos, es necesario leer juntas la poesía de Tamara Kamenstein, las traducciones bíblicas de los hermanos Konstantinovsky o Palabras para decirlo de Perlasné, LAJSA ofrece este espacio para dialogar en torno a una obra de nuestro interés. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales de LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos sin embargo abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 12 de diciembre, en torno al trabajo Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War in Search of Poetic Justice, editado por vuestra servidora junto a varios de sus colaboradores. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los participantes de hoy. Sabine Schlickers, autora del libro publicado en 2021 que presentamos hoy, es catedrática de Literaturas Ibero-Románicas en la Universidad de Bremen en Alemania. Es autora de un estudio narratológico comparativo sobre adaptaciones cinematográficas de las obras de Manuel Puig y Gabriel García Márquez. En 2003 publicó El lado oscuro de la modernización, la novela naturalista hispanoamericana. En 2007, Que yo también soy poeta, la literatura gauchesca, rioplatense y brasileña. En 2015, La conquista imaginaria de América, crónicas, literatura y cine. Y en 2017, con la colaboración de Vera Toro, La narración perturbadora, un nuevo concepto narratológico transmedial. Su actual proyecto de investigación trata de ficciones de terror en Hispanoamérica y en España. Nuestro segundo participante, Leonardo Senkman, es investigador asociado del Instituto Harry Truman y del Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su investigación abarca temas como el de la inmigración, los refugiados y exiliados a y desde Argentina, el antisemitismo en América Latina, la representación de lo judío en la literatura argentina, la violación de derechos humanos y la historia cultural en torno a escritoras y escritores judeo-latinoamericanos. Ha publicado más de un centenar de artículos y cerca de 30 libros, ya sea como autor, coautor o editor. Uno de sus últimos libros, Conspiration Theories in Latin American History, Lurking in the Shadows, fue copublicado junto a Luis Roniger. Es el autor de la obra que presentamos el mes pasado en Simañá, presentación que puede verse en el canal de YouTube de LAJSA, así como podrá verse esta de hoy. En torno a la figura de César Tiempo, el libro se titula César Tiempo, los arrabales de un judío errante. Su último libro, Exilio, Diáspora y Retorno, Transformaciones e Impactos Culturales en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, fue coautorado junto a Luis Roniger y Saúl Sosnovsky y Mario Schneider, y publicado recientemente por Eudeva. Nuestro tercer participante, Ignacio Klitsch, es docente e investigador universitario de historia en Argentina.
Trabaja en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y fue coordinador académico de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina. Publicó 8 libros y varios números monográficos en revistas académicas argentinas y extranjeras que lo contaron como autor, compilador y editor. Entre dichos títulos podemos destacar su trabajo junto a Christian Buchrucker, Argentina y la Europa del nazismo, de 2011. En 2022, Ignacio Clich publicó Sobre nazis y nazismo en la cultura argentina, creo que es 2002. En 1997, junto a Mario Rapoport, Discriminación y racismo en América Latina, y en 1995 coeditó un monográfico del Ibero-Americanisches Archiv, en 1995. Respecto entonces a nuestra presentación de hoy, en torno al libro de Auschwitz, Argentina, Representaciones del nazismo en literatura y cine entre 2000 y 2020. La monografía presenta la hipótesis principal que plantea la coexistencia de 2 modos de representación estética diametralmente opuestos. El primero sería un modo convencional de representaciones tanto literarias como fílmicas del nazismo, y el otro, uno provocativo y de efecto a menudo perturbador. Ante todo, quiero destacar este trabajo por su cualidad recopiladora de amplio alcance, que ha podido identificar decenas de textos literarios y cinematográficos dedicados a representar el nazismo en Argentina, pero también en otros países del Cono Sur, y estos van mucho más allá de La literatura nazi en América Latina de Roberto Bolaño, título que salta a la mente de inmediato con solo nombrar este tema. El trabajo de Sabine Schlickers expone asimismo los marcos teóricos que estudian el antisemitismo en Argentina, la teoría y crítica de la posmemoria, y atañe a cuestiones de ética y representación al trabajar de cerca cuestiones relacionadas al genocidio del pueblo judío a manos de los y las alemanas nazis y sus colaboradores internacionales. En este libro, por lo tanto, se cruzan una variedad de temas, metodologías, perspectivas teóricas y debates públicos de máximo interés para nuestra comunidad lectora. Voy a invitar, por lo tanto, a Sabine a presentar su trabajo y luego intervendrán Leonardo Senkman e Ignacio Clich. Adelante, Sabine. Pues muchísimas gracias por esta presentación, Cintia. Comparto entonces mi pantalla con ustedes. Lo pueden ver, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Yo veo solamente la tapa del libro, ¿eh? Sí. Ahora empiezo. Okay. Empiezo con una cita. A ver. Rutger supervisó un alemán que había pasado varios años en la Argentina y de quien todos sospechaban que había sido nazi, la adoraba. Esta cita, sacada de una novela cubana de este siglo, revela un tópico muy difundido. Cualquier alemán que haya estado después de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina es sospechoso de ser nazi. La cita se sitúa dentro del mundo narrado a mediados de los años 60. 60 años más tarde, el estereotipo parejo de que los alemanes que viven en colonias alemanas en el Cono Sur son o eran nazis se satiriza en la novela Eva Braun de Arroyito de Alejandro Agresti y en la película El señor Kaplan. No obstante, los tópicos tienen una base real. Hubo efectivamente una fuga masiva de criminales nazis para evitar ser juzgados por los tribunales internacionales a través de las llamadas líneas de ratas. Y paralelamente hubo una emigración masiva de refugiados judíos a Sudamérica. Y es una ironía amarga de la historia que las víctimas judías eligieran el mismo refugio como sus perpetradores nazis.
En vista de este panorama es muy sorprendente que el nazismo no fuera un topos en la literatura latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Desde el cambio del milenio, sin embargo, se ha creado una extensa producción literaria y artística sobre este tema, no solo en los países del Cono Sur afectados por la inmigración, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, sino también en Francia y en España. Relaciono este recién despertado interés por el nazismo en las literaturas y películas ibero-romanas con la apertura de los archivos de la CIA después de la Guerra Fría. El segundo motivo se sitúa en el contexto del debate Goldhagen. Goldhagen sostiene en su tesis Hitler's Willing Executioners que la razón para el genocidio era el antisemitismo eliminacionista de los alemanes corrientes que los convirtió a todos en verdugos voluntarios de Hitler. Este libro tuvo un fantástico éxito popular, pero las tesis simplistas, las generalizaciones y lagunas del estudio fueron criticadas por muchos historiadores renombrados del Holocausto. En cuanto al título de mi libro, de Auschwitz a Argentina, hay que aclarar algunos términos claves. Mounier distingue entre Shoah como sinónimo para el asesinato de los judíos por parte de los nacionalsocialistas y Holocausto. Por su etimología, este último término tiene la connotación problemática de un holocausto religioso. Ambos términos son deficientes para referirse al asesinato industrial de los 2/3 de los judíos europeos. La atención al holocausto distrae además la atención de otros crímenes como la eutanasia, la persecución de gitanos, homosexuales, comunistas, testigos de Jehová y el maltrato de los prisioneros de guerra rusos. Por eso uso la noción de nazismo en un sentido amplio, es decir, que también se refiere a las ideas, formas de comportamiento y actitudes nazis. Auschwitz es una metáfora y una metonimia de los campos de exterminio y un símbolo para los crímenes de los nazis. Empiezo con un breve recorrido del contexto y empiezo con las líneas de ratas y datos historiográficos contradictorios. Según Gaby Weber, a principios de la década de 1950, hubo una pequeña migración de unos 50.000 nazis y varios miles de fascistas europeos a Argentina a través de las poco investigadas líneas de ratas. Ukigoni afirma que la apertura de los archivos nazis argentinos bajo Menem en el 92 no reveló ningún hallazgo nuevo al respecto, ya que los documentos decisivos habían sido previamente destruidos. Pero a través de los archivos de la CIA y de una intensa investigación, Gogni logró reconstruir las rutas de escape e identificar a los ayudantes principales. En primera línea, la Iglesia Católica, la Cruz Roja Internacional, un agente secreto de las SS en Argentina, Carlos Fultner, y la presunta organización Odessa de Perón. Tanto Weber como Gogni incluyen la tesis de doctorado de Holger Meding, libro pionero del año 92, en el que el historiador alemán examina muy concienzudamente la inmigración de científicos, técnicos y nacionalsocialistas a Argentina en la época de Perón, por lo que la presunta laguna en la investigación detectada por Weber
es incomprensible. Las cifras con respecto a la cantidad de criminales de guerra del nazismo que llegaron a Sudamérica varían considerablemente. Según el cazador de nazis Simon Wiesenthal, fueron unos 60.000 acogidos por Perón, más 60.000 afiliados en la NSDAP Argentina, cifras citadas por Klitsch y Buchrucker y calificadas de irrepetibles por no encontrarse seriamente evidenciadas. Debido a estas cifras exageradas e información falsa de Wiesenthal, se originó el mito del Cuarto Reich y de la Odessa de Perón. Meding estima que entre 30.000 y 40.000 personas emigraron bajo Perón a Argentina, 2/3 de los cuales provenían de los territorios ocupados por el Ejército Rojo. Solo 1 o 2% de ellos emigraron por razones políticas, con lo que Meding reduce el número de criminales de guerra a unos 50 y en un estudio posterior a 70, mientras que la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina, la CEANA, menciona en su informe a 180 criminales de guerra. Igoni afirma que él mismo identificó casi 300. De todos modos, las autoridades argentinas no hicieron ningún esfuerzo para localizar a estos nazis, ni durante el gobierno de Perón ni después. Y el gobierno de Adenauer integró a los nazis en la sociedad, incluso en cargos políticos y jurídicos importantes. Tan solo en los años 60, después de la captura de Eichmann, los alemanes empezaron a pedir extradiciones. Al fin y al cabo, se juzgaron tan solo a 6 nazis escapados: Adolf Eichmann, Franz Stangl, Klaus Barbie, Josef Schwamberger, Erich Priebke y Dinko Sacic. Sobre este contexto que presento con mucho más detalle en el libro, analizo entonces los textos literarios y fílmicos que se apropian del nacionalsocialismo. Precisamente porque el nazismo es hoy en día un campo ampliamente explorado desde perspectivas históricas, políticas, sociológicas, literarias y cinematográficas, es por ello aún más sorprendente que no existía una monografía sobre su representación en la literatura y el cine reciente. Mi corpus incluye textos narrativos de ficción, algunos pocos textos dramáticos, novelas gráficas e historietas, largometrajes y documentales y pseudodocumentales, teorías de conspiración o French theories como oro nazi, llegada masiva de jerarcas nazis en submarinos, bases secretas de nazis en la Argentina, el Cuarto Reich, Odessa, etc. Y por eso deben tenerse en cuenta. En el cambio de milenio, no solo parece haber habido un repentino boom en la producción ficcional y factual sobre el nazismo, sino también una nueva forma de representación que aborda el tema de manera cómica en varios géneros, a menudo forzando los límites de lo políticamente correcto. Este es el caso en novelas como Auschwitz de Gustavo Nielsen, El último chiste del gran Jacobi de Eduardo Goldman o en literatura gráfica Judíos de Sergio Lange, o caricaturas como de Gustavo Sala, o en el teatro el drama Adiós, mein Führer de Daniel Gübel. Susanne Rohr reconstruye un duro cambio de paradigma internacional de una apropiación didáctica
ética del Holocausto hacia otra cómica. En el Cono Sur, especialmente en la literatura argentina, en cambio, la apropiación mimética en forma de recuerdo, en textos como, en géneros como novelas de testimonio de sobrevivientes, memorias, novelas autobiográficas, coexiste con la cómica, que se traduce en un humor irreverente y transgresor. Además, destacan formas experimentales que se apartan de la apropiación mimética al combinar la trama nazi con la historia contrafáctica, y estos son dos ejemplos de ello. O sea, historia contrafáctica, ocultismo o lo fantástico, o incluso la novela policial. Sin embargo, la representación tradicional del Holocausto domina también en la Argentina, sobre todo en textos no ficcionales como documentales, diarios, autobiografías, memorias y testimonios. Alejandro Parisi y Daniel Weisbrot Mónica Müller enfocan en sus novelas de testimonio las memorias de sobrevivientes, judíos polacos. Y en cada una de las novelas testimoniales se destaca el tópico del silencio que acompaña a los sobrevivientes la mayor parte de su vida, hasta que ya octogenarios logran finalmente romperlo. Para ellos resulta ser un gran alivio quitarse ese peso del pasado al verbalizar sus traumas y memorias. En un nivel más abstracto, el testimonio es una forma de representación imprescindible para la constitución de la memoria colectiva. No obstante, hay que resaltar las diferencias con respecto a los testimonios factuales de sobrevivientes como Primo Levi, que publicaron sus libros para, cito, darle al lector la materia prima de la indignación. El sujeto testigo es menos importante que los efectos morales de su discurso. En la novela de testimonio, en cambio, los narradores no paran de venerar a los sujetos, que son los testigos sobrevivientes, como seres excepcionales, heroicos, admirables, íntegros, bondadosos, fuertes. Otra característica de estas novelas testimoniales es la recurrente representación negativa de los judíos, tanto por parte de autores no judíos como, y este descubrimiento fue realmente sorprendente, por lo menos para mí, también por parte de autores judíos. En La abuela de Ariel Magnus se los tilda de avaros y crueles y se les acusa de haber trabajado como ghetto-polizei. En El ghetto de las 8 puertas de Parisi, el Judenrat tiene muchos privilegios y los capos judíos hacen incluso causa común con la Gestapo para sacarles el dinero escondido a aquellos que mandan deportar. Allí y en La niña y su doble del mismo autor, así como en La vida que cuenta, los judíos se denuncian mutuamente y los judíos alemanes desprecian a los judíos del este. También llama la atención la representación de la conducta vil de varios polacos católicos. A pesar de la libertad de la ficción, los textos ficcionales sobre el nazismo remiten siempre de algún modo a la historia, mezclan realidad y ficción y presentan un modelo del mundo determinado. Además, es precisamente la ficción la que es capaz de hacer decible de alguna manera lo indecible o de hacer imaginable lo inimaginable.
La distancia temporal y espacial aumenta aún más el alcance experimental, porque en el campo de la literatura sobre la memoria, las obras son escritas a menudo por la tercera generación de víctimas o también por autores que son distantes a la comunidad y a la memoria judías. El drama grotescamente absurdo Adiós, mein Führer, del escritor judío argentino Daniel Gübel, o las caricaturas de Sergio Langa en Judíos muestran, sin embargo, que este criterio genealógico no garantiza de ninguna manera una forma sacra de abordar el nazismo. Entonces analizo un gran corpus de textos según varios criterios tipológicos. Distingo entre estas dos vertientes de representación, una convencional que destaca en historias de sobrevivientes, en historias familiares autobiográficamente fundadas y en novelas autobiográficas. La vertiente opuesta es la provocadora que se manifiesta en caricaturas y en historias contrafácticas en clave policial o de ciencia ficción y en general en historias destabuizadas. A nivel de la diégesis, destacan temas recurrentes como la ficcionalización de nazis ficticios e históricos, Mengele, Eichmann, Barbie, Hitler. Los textos ficcionales que representan a nazis reales se adhieren a los hechos factuales, por eso no hay textos sobre Heydrich, Himmler, Göring o Goebbels. La representación ficcional de nazis reales es algo tardía. El primer representante fílmico que encontré fue el médico alemán de Puentzo, del año 2013, y el primer representante literario del corpus, que se dedica, empero solo marginalmente, a Mengele, es la novela Lejos de donde, de Kostarinsky. La representación de nazis ficticios, por el contrario, se remonta ya a los años 40, Deutsches Requiem de Borges, y sigue en boga hasta hoy. Curiosamente, los nazis ficticios son muchas veces demonizados, mientras que los nazis reales no son representados como monstruos. Otro estereotipo concierne la representación de las SS, el nazi culto, fanático sadista, el nazi sexualizado, el oportunista, el huérfano desestabilizado, sea hijo nazi o judío, temas destabuizados de colaboración, oportunismo, relaciones prohibidas, etc. En muchos textos resaltan los paralelos entre la última dictadura argentina y el nazismo, como lo son los campos de detención y de exterminio, la desaparición, la culpa colectiva, los pactos de silencio, la amnistía y la diáspora o el exilio. Para concluir, los textos narrativos de este estudio, con un corpus de unos 50 textos literarios y fílmicos, no son tan sofisticados y ambiguos como uno de sus hipotextos, Le Bienveillant de Jonathan Littell, y carecen de reflexiones metaficcionales o metahistoriográficas. La calidad estética de la mayoría de los textos del corpus es moderada y revela que muchos autores se subieron al trenchito de la moda del nazismo. La temática se vende bien, tal vez porque persiste en teorías de conspiración y sujetos malvados y abyectos que ejercen cierta fascinación. En las palabras de Carlos Gamero, hay textos que oscilan entre el polo de la chapucería y la chantada
y el de la denuncia banal y la admonición altisonante. Mi estudio demuestra que las figuraciones del nazismo revelan menos sobre el nazismo histórico que sobre los imaginarios que se vinculan con ello. Y en medio hay algunos textos que conmueven, que hacen reflexionar, que salen del esquematismo burdo, que están bien escritos y que son estéticamente relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabine. Vamos a seguir con Leo Senkman. Gracias. Y gracias a ti, Cintia, que nos invitaste a presentar este libro, que creo que es un acontecimiento. Quiero empezar diciendo de que es la primera vez que aparece una investigación tan exhaustiva de los últimos 20 años acerca de lo que muy bien llama Sabine un boom. El boom sobre la representación literaria del nazismo, sobre todo en países como Argentina. Por más que ella también trabajó textos en Chile y de Brasil. Y la primera pregunta que surge de este boom, y que todavía no tenemos una respuesta, vamos a decir así, coherente, es ¿a qué se debe que en 20 años de investigación de Sabine, entre el año 2000 y 2020, yo conté más de 60 textos, guiones de cine, novelas, testimonios de sobrevivientes? ¿A qué se debe que este tema aparece de una manera tan bombástica en países como Argentina y no aparece en otros lugares? Si uno quiere comparar el caso de Argentina con Brasil o Chile, es imposible compararlo desde el punto de vista de la cantidad y también de la calidad. Y acá quiero entrar en la primera clasificación que nos propone este importante libro, que es la diferenciación entre representaciones de nazis reales en la literatura de ficción, de la representación de nazis ficticios, inventados por los escritores latinoamericanos. Yo creo que esto es una importante primera clasificación que no da cuenta de toda la densidad de esta historia, pero que nos ayuda, por ejemplo, a conocer novelas y películas sobre Mengele, o libros sobre Eichmann, del cual hemos participado junto con Sabine en el mes de abril de este año en un congreso internacional que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, para recordar los 60 años del juicio a Eichmann en Jerusalén. Y acá empieza la primera, digamos así, pregunta que yo me hago desde el punto de vista de la representación, ¿no es cierto?, de la representación de nazis reales. Por ejemplo, en el libro de Sabine están clasificados nazis como Mengele o Eichmann junto con un nazi chileno muy diferente que se llamó Miguel Serrano, el diplomático y el teosófico nazi chileno, ¿no es cierto? La primera pregunta que uno como lector se hace es ¿de qué manera poder agrupar juntos a gente tan distinta, desde el punto de vista clasificatorio, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa si avanzamos, sobre todo lo que a mí más me interesó del libro, y creo que es un aporte muy grande, el análisis que Sabina ha hecho sobre la representación de nazis imaginarios. En la representación de los nazis ficticios en textos literarios, sobre todo Argentina, lo que predomina es el criterio de una división o una clasificación temática, por el tema. Por ejemplo, una primera clasificación que propone Sabine es teoría de conspiración y esoterismo. Y entonces aparecen libros que analiza
más o menos extensamente de Posse, por ejemplo, del escritor Posse, que tiene un libro muy importante que se llama Los demonios ocultos, ¿no es cierto? Pero junto con ese libro de Posse aparece un libro que no tiene ni la calidad literaria ni tampoco la densidad temática de Juan Terranova, El vampiro argentino, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy dando. En la otra sección, otra clasificación, que se llama colaboración, traición y relaciones prohibidas. Entonces aparece un texto muy importante a nivel literario, como es Lejos de dónde, de Edgardo Kosarinsky, y también El comienzo de la primavera, de Patricio Pron, junto con un libro, vamos a decir así, totalmente prescindible desde el punto de vista literario, que se llama El nazi que vino del mar, ¿no? Que es además un relato mitologizado, ¿no es cierto?, sobre los submarinos, etcétera, del cual seguramente va a hablar Ignacio enseguida. Pero también es inverosímil otra novela que está dentro de esta clasificación, Pasiones en guerra, de Cynthia Vila, por ejemplo, ¿no? Que es una novela romántica totalmente inverosímil, de sobrevivientes polacos de la Shoah, ¿no es cierto? La historia romántica de Mika y de Malka. Al lado de personajes realmente encarnados, sobre todo literariamente válidos, como los de Edgardo Kosarinsky. En otra sección que nos puede ayudar para orientarnos temáticamente, vuelvo a decirlo, que se llama Demonización de nazis ficticios, justamente aquí aparece una novela de la calidad y de la densidad y además de la importancia para la literatura latinoamericana, como es Estrella Distante de Roberto Bolaño. Pero al lado de ese, de pronto aparece una novela como es La matriz del infierno de Marcos Aguirre. Hay una diferencia enorme desde el punto de vista de la calidad. Y esta es una de las preguntas que me gustaría que después Sabine pueda contestar, de con qué criterio se puede, ¿no es cierto?, juxtaponer en un sistema clasificatorio como el que ella propone a autores tan distintos, ¿no es cierto? Siguiendo esta misma clasificación, he visto, por ejemplo, que las representaciones de hijos de nazis ficticios, donde aparece un cuento ya casi, yo diría, canónico para lo que hemos estudiado el tema, que es Macabeo, de Abelardo Castillo, que escribió inmediatamente después de la captura de Eichmann en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y está junto ese cuento, ¿no es cierto?, con otro texto muy diferente, El amigo alemán, de Janine Merhalt, del año 2012, ¿no? Y acá viene el otro, digamos, la otra cuestión que me parece importante, la necesidad de diferenciación de lo que nosotros llamamos literatura de la Shoah, o literatura del Holocausto, o literatura que tiene que ver con el exterminio, ¿no es cierto?, de lo que sería la literatura o la representación del nazismo. Por ejemplo, poner en novelas autobiográficas o representación convencionales de sobrevivientes y testigos en dos novelas autobiográficas completamente diferentes. Una es, por ejemplo, Hotel de Emigrantes, ese relato hermoso de Kosarinsky, que volvió a ser reeditado el año hace 2 o 3 años, junto con el guión de Julián Gorodischer, El secuestro de Eichmann. Bueno, acá hay algo que no encaja, vamos a decir así. Y eso me parece a mí importante que se pueda dilucidar en el diálogo que vamos a mantener enseguida. Por último, quiero señalar una novela que por supuesto no lo pudo analizar, que es la novela sobre Eichmann de Ariel Magnus,
pero sí analiza una novela anterior importante de él, que es La abuela. La abuela de Ariel, que se hace a partir de relatos, de entrevistas grabadas, ¿no es cierto?, en alemán. Es un hombre totalmente bilingüe, Ariel Magno, nacido en Argentina, pero de familia alemana y viviendo tanto en Argentina como en Alemania. Pero después se va transformando ese material biográfico y de entrevistas en una autoficción. Entonces, yo lo que digo es, y es otra pregunta, una segunda, una tercera, ¿por qué no se continuó? ¿Por qué no se continúa el análisis de esa autoficción? ¿Por qué no se analiza esa transición que va desde una entrevista a un nieto, a su abuela, poco a poco, hasta que él mismo, personaje, entra en una, como un personaje que cumple una función de autodiegético en el texto literario. Y en cambio se prefiere, por ejemplo, compararlo con otro texto que tiene importancia determinada, como es el Maus de Spiegelman, ¿cierto? ¿Por qué compararlo con Spiegelman y no compararlo con otros personajes también autobiográficos que aparecen en el corpus de este libro tan importante de Sabine? Bueno, estas son algunas de las preguntas que yo me hago, y que además me parece que es el disparador para continuar, ¿no es cierto?, desarrollando esta temática a partir de este gran aporte pionero de Sabine. Yo no quiero dejar de concluir sin recordar, por ejemplo, que la novela de Daniel Weisborn, que hoy se recordó acá, ¿cierto?, es un narrador homodiegético de esta novela que correctamente denomina novela testimonio. ¿Por qué esa novela, por ejemplo, no fue comparada? Es una novela prácticamente, digamos, dentro del canon de lo que sería novela del Holocausto o literatura del Holocausto, porque no se compara con la abuela de Ariel Magnus. En una palabra, los límites entre novelas biográficas y testimoniales, novelas de autoficción y también memorias familiares, me parece que merecería un análisis o una diferenciación y sobre todo un tipo de vínculo intertextual, ponerlo en diálogos a estos autores, a los textos de estos autores. Quiero terminar diciendo de que el libro me parece un libro fundamental como comienzo, y como todo el comienzo de una novela, de una obra pionera, abre surcos para aquellos que están trabajando no solamente en literatura. Yo creo que los historiadores, y hay alguna gente aquí en el público, o sociólogos que trabajan en el tema de los años del nazismo, y quieren compararlo, por ejemplo, con lo que pasó en los años de la dictadura en Argentina, y eso ha sido otro de los libros que han sido mencionados en el libro de Sabine. Tienen que leer ese libro. Tienen que conocer una masa crítica de autores que los historiadores no conocen y que al mismo tiempo, pero que al mismo tiempo interesan porque se dedican a analizar o el terrorismo del Estado en Argentina, y que quieren a veces compararlo de una manera mecanicista con el genocidio judío durante el nazismo, o al revés, aquellos que hacen solamente historia de Alemania o historia del nazismo, pero que el tema o la dimensión del Holocausto lo ponen como un tema subordinado. Felicitaciones, Sabine. Muchas gracias, Leo, por tu perspectiva, siempre abarcadora, y vamos a pasar a Ignacio Clich, por favor.
Ahí está. Gracias por invitarme a hacer esta presentación en la que me ocupo del trasfondo histórico de lo expresado en literatura y filmografía argentina sobre victimizados judíos y victimizadores nazis. Introductoriamente, comienzo recordando que parte de los personajes centrales de este estudio sobre representaciones se contaron, como ya lo señalaron, se contaron entre los desembarcados en Buenos Aires o bien llegaron acá vía países linderos. Para ello recurrieron a variados medios de transporte y puntos de ingreso. Habiendo sido Argentina el principal testigo de la llegada de judíos a Latinoamérica desde el ascenso de Hitler, 45.000 según una institución como el Joint Distribution Committee, que desde Estados Unidos asistió a su inserción en el país. En la posguerra, nazis y judíos fueron asimismo significativos usufructuarios de la amnistía de 1949 para los arribados acá irregularmente. También se beneficiaron de la naturalización facilitada a los interesados en ella, argentinización insuficientemente tenida en cuenta a la hora de evaluar la innegable preferencia local por migrantes latinos distintos de los mismos. De ahí la importancia de señalar que, sin equipararlos, los amnistiados incluyeron un número muy superior de judíos frente a alegados criminales nazis y otros. Más allá de esto, interesa señalar dos datos. El hecho de que de Auschwitz a Argentina esté disponible en el país parece responder a cierta realidad. Aunque nada por lo general es monocausal, el libro se da a conocer en español y en Argentina, en primer lugar, dados los interesados en el tema, de número supuestamente mayor a sus pares en otros países hispanohablantes. Así las cosas, la edición argentina es reflejo de ese mayor peso local. Tal interés ligado a una popular imagen esquemática y sobresimplificadora de la actuación argentina durante la guerra y el gobierno que trajo a Perón al poder. A señalar asimismo están los pocos días que nos separan del 6º aniversario de la muerte del destacado poeta, novelista y músico Leonard Cohen. Este fue un talentoso creador, imponiéndose aquí una pregunta: ¿qué nexo guarda Cohen con el trabajo de Schnickers? Los más conocedores podrán asociarlos por vía de la obra de Cohen, incluido un poemario, Flowers for Hitler, incluyente de un verso sobre Eichmann y una novela, Beautiful Losers, que incorpora a Hitler como mozo de hotel argentino, ambos ilustrando un interés compartido de Cohen y Schnickers en Argentina y los nazis. Ello no obstante, a diferencia de los no menos de 180 criminales que se afincaron acá, cantidad surgida, ya se dijo, de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis, y número de importancia exacerbada por la jerarquía de algunos, tal venida de Hitler jamás tuvo lugar, pese al falaz anuncio de su arribo al sur argentino. Ergo, Cohen es otra víctima de la leyenda sobre Hitler radicado clandestinamente acá. Conocida gracias al historiador Ronald Newton, una campaña de desinformación apuntada a reducir la duración de una guerra ruin para Inglaterra incluyó tal historia apócrifa. Entre sus nutrientes se contaron, entre otros aportes, los de una radioemisora británica presuntamente ligada a la CSS, cuyas transmisiones en alemán promovían la desmoralización germana al fusionar historias reales sobre una evolución bélica adversa al nazismo con la falsa primicia, que ello
estaba incitando la huida submarina desde la cúpula nazi a Sudamérica. Sumado a esto está la hipótesis de Stalin, que Hitler se había fugado exitosamente antes de la caída de Berlín, atribuyéndosele a ello alta probabilidad gracias a la falta de suficiente coordinación aliada y mayor transparencia británica sobre su campaña desinformadora. El largo tiempo transcurrido antes de que las pesquisas soviéticas permitieran a Moscú sumarse a estadounidenses y británicos, entre quienes concluyeron que Hitler no había sobrevivido a la guerra, fomentó especulaciones y teorías conspirativas por practicantes del periodismo irresponsable y lunático, calificación esta última que no me pertenece, sino que ha sido aportada por el catedrático Anton Joachim Staller. La presunta venida de Hitler fue señalada como hecho cierto, pues, por no pocos periodistas, funcionarios y otros. Por caso, ya en 1944, un órgano de exiliados en Uruguay vaticinó que, cito, la misión actual de la camarilla gobernante Farrell Perón se reduce a asegurar refugio en tierra argentina para Hitler y otros altos criminales nazis, fin de cita. Por añadidura, exiliados argentinos fueron parte de los inspiradores de una nota del corresponsal montevideano del Chicago Tribune sobre peces gordos, Hitler entre ellos, llegados subacuáticamente. Esto testimonia la existencia de un público consumidor diferente del destinatario original alemán de historias apócrifas tales, más allá del interés de diversos argentinos en servirse de esas novelas para promover la extensión de la victoria bélica aliada y así evitar un gobierno electo de Perón, nocivo apéndice rioplatense del nazismo, para sus opositores locales y otros. Numerosos son los desentendidos de la historiografía actual, bastante más extensa que antaño, merced a documentos desclasificados en decenios recientes. Aún así, muchos son los que siguen inconfundiblemente apegados a un fantasioso arribo de Hitler a la Patagonia o a Córdoba, tras su penetración política en Alemania, lo cual jamás quedó comprobado. Claro que todo lo que no puede comprobarse fehacientemente no es a priori evidencia incontestable de que el supuesto capítulo argentino del Führer es un antecesor de lo que hoy se da en llamar fake news. Sin embargo, desde la caída del Tercer Reich, el acopio de evidencia difícilmente descartable sobre lo irreal de la huida de Hitler ha discapacitado tal fuga y por ende su llegada a este o cualquier otro país. Nos sorprende entonces que, a diferencia de numerosos pedidos de extradición de nazis elevados a gobiernos argentinos, de iure como de facto, ninguno de los cuales, dicho sea de paso, prosperó hasta los años 80, ninguno tampoco requirió a Hitler específicamente. Para 1998, un informe clave del Departamento de Estado sobre la actuación durante la guerra de varios países neutrales, y más conocido por quien alentó dicha investigación, el subsecretario Stuart Eisenstadt, sostuvo que Hermann Göring, no Hitler, era el nazi con vida de mayor jerarquía al fin de la guerra. Su suicidio en el búnker berlinés descartaba la huida y habilitaba la conclusión que la insistencia en su presencia acá, o en latitudes acaso próximas a una Argentina remota por parte de ciertos periodistas y autores de la literatura de ficción, es ajena a los hechos. Tal ajenidad está ligada al errado mantenimiento de distintas leyendas consideradas de utilidad para la lid peronistas antiperonistas. Ejemplos literarios de la reportada sobre vida de Hitler no faltan. Post-Eisenstadt, uno de los más extremos, es ilustrado acertadamente por Schlickers mediante la novela biográfica sobre el autor pronazi Miguel Serrano, también diplomático chileno.
Entre las desfiguraciones salpimentadoras de ese texto está Hitler en submarino llegando al Atlántico Sur para terminar en un paraje antártico. Se sabe de 2 sumergibles alemanes rendidos en Argentina en julio-agosto de 1945, o sea que si estos lo mudaron a Hitler a la Antártida, ello debió anticiparse a la rendición de estos submarinos. Si bien Schlickers aclara que esta novela biográfica carece de una aspiración por la exactitud de los hechos, el lector menos bien informado difícilmente sepa que antes de la guerra Berlín había contemplado erigir una base antártica para sus pesqueros en Drottningholm, la Neuschwabenland de la novela. Y desde 1945, esta habría provista a Hitler de un pied-à-terre sobre hielo, pese a que el Tercer Reich jamás edificó nada parecido en la Antártida. Las raíces del wishful thinking eternizante de Hitler, que sugiere esta novela, lleva a 2 de sus progenitores, Ladislao Sabó y Ladislas Parago, de escritos legibles en ediciones del Clarín y otros medios de los años 40, constando en uno que, lejos de ser Hitler, lo llevado a la Antártida habían sido sus restos mortales, en posible intento conciliador del suicidio real con el falseado hospedaje austral. Desde sus respectivas perspectivas, otro nexo de Cohen con Schlickers lo provee el responsable de la logística del exterminio desatado por el Tercer Reich. Tal presencia acá de Eichmann, hasta 1960, puede verse como apuntalando la insuperable deficiencia fáctica de las versiones sobre Hitler en Argentina. Estas son parte de la catalogación del país como la Meca para los criminales nazis, hipótesis perfectamente posible que requiere, empero, del estudio previo de cuántos se quedaron en Europa o huyeron antes de poderse transitar creíblemente del impresionismo a comparaciones sustentables. Entre tanto, conviene tener presente lo concluido por Holger Meding en su investigación para la ya aludida comisión. Cito: en el caso de Unida, la Argentina era muchas veces el objetivo de los escapados indecisos. El año en que Eichmann fue secuestrado inauguró una suerte de Nuremberg judío. Dada la atención despertada, no sorprende que a poco del juicio jerosolimitano, Cohen creó en verso All You Need to Know About Adolf Eichmann. En español, este suena así: ojos normales, pelo normal, peso medio, estatura media, características especiales ninguna, número de dedos de las manos 10, número de dedos de los pies 10, inteligencia media. ¿Qué esperabas? ¿Garras? ¿Incisivos enormes? ¿Saliva verde? ¿Locura? Fin del poema. Interesantemente, para algunos estudiosos, Carolina Adamski entre ellos, este poema estaría inspirado por la renombrada Hannah Arendt, para quien Eichmann fue hombre del montón. Su discutida crónica y análisis del juicio bajo el título provocador de La banalidad del mal, aunque libro menor en su catálogo de publicaciones, generó considerable vitriolo en contra de ella. A su turno, el poema de Cohen ilustra que quien se había apartado de los hechos respecto de Hitler en Argentina superó exitosamente el aluvión crítico a Arendt, no sin alentar ello quizás su cruce de las letras a las composiciones musicales, los recitales y la discografía. Sin ignorar las diferencias cuantitativas entre Cohen y Schlickers, estas conviven asimismo con semejanzas. Ya señalada, las principales que Cohen como Schlickers no fueron inmunes a la presencia nazi en Argentina, siendo un disímil a destacar que Schlickers, a diferencia de Cohen, es sintónica con los estudios rechazantes
de la novelesca presencia de Hitler aquí. La literatura de ficción y otra revelada por Schlickers no impide tomar nota de algún desvío, también de diferencias de opinión, por caso su evaluación de una reciente biografía de Simon Wiesenthal. La acotada sección en esta biografía que el historiador Conseguet le dedica a la conferencia de Estrasburgo, con implicancias para el exilio nazi en Argentina, repite acertos cuestionables de Wiesenthal en relación a esa reunión en la ciudad alsaciana. Pero respetuosamente, ello no alcanza para catalogar dicha biografía como hagiográfica, aún si encargada por una parte interesada. Por lo demás, uno de los antecesores de Schlickers, el significativo volumen de Leonardo Senkman y Saúl Sosnowski, que fue fruto de su labor conjunta para la mencionada comisión, es recogido por ella para alumbrar la falta de estudios analíticos y una clasificación detallada y accesible del vacío en la representación de nazis y criminales acá. Considerado como tarea pendiente para la crítica, ello dejó de ser así, o tan así, desde 2009, desde la salida del detallado y valioso tomo de Schlickers, un aporte a resultas del estudio de una amplia producción, casi toda local, encarada con cuidado, rigor y seriedad. Para quienes hemos abordado desde el ámbito de la historia distintos aspectos del recorrido de nazis y judíos, ello ha permitido documentar y en casos aclarar algunas verdades, entre comillas, de larga vigencia sobre lo habido aquí entre los años 30 y 60. Sin negar la irreducible afluencia de criminales desde la Europa del nazismo, entre ellos los equivalentes jerárquicos de Hitler en Belarus y Croacia, así como en Eslovaquia, trátase de una puesta al día gracias a papeles foráneos y locales que permiten separar el trigo de la paja. Ello es crucial para evitar alimentar al negacionismo del genocidio que practican quienes se sirven de elementos errados, insuficientemente verificados o tergiversados, inexistentes o ficcionalizados, para realizar una obviedad. Una pizca de fantasía lo tiñe todo, cualquiera la filiación de los responsables de la tinción. El trasfondo de la performance argentina en los 30 y 40 lo da su neutralidad durante gran parte de la guerra, por lo general retratada entre los aliados, no así por Inglaterra, como pro-nazi, y suscripta por distintos argentinos. Tal sesgo no solo fue el caso de los responsables del golpe militar de 1943, si bien el GOU incluyó indudablemente a buen número de simpatizantes del Tercer Reich. Desde los 30, ciertas mitologizaciones funcionales a la propaganda de guerra han estado siendo revisadas cuando la solidez de la evidencia así lo sugirió. Por ejemplo, tal es la alegada importancia de agentes nazis acá, cuya información habría servido a Berlín para hundir naves con vituallas para la causa aliada, argumentándose Washington que ese resultado habría sido diferente, mucho más acotado, si no inexistente, de no haber existido tales informantes, algo recién ocurrido desde 1944, tardío corte de relaciones Argentina con el eje mediano. Lo mismo puede decirse de los afiliados a la sección argentina del nacionalsocialismo desde antes de la guerra, o de los criminales venidos a posteriori, ambos grupos jamás sumando las decenas de miles reportadas por sensacionalistas interesados en la punición de los segundos. También tiene que ver con alusiones a la Odessa como red par excellence para el escape de innumerables prófugos y el expolio acarreado por sumergibles germanos, aún si Odessa, menos aún la Odessa de Perón, a diferencia de otras redes, jamás existió. Sorprendente para quienes desconociesen la documentada idea de compras alemanas a futuro en América Latina,
de commodities a pagarse con fondos de los tesoros de países ocupados por el Tercer Reich, según el citado Eisenstadt, tal oro no vino aquí, una excepción siendo las pocas monedas entregadas en el Banco Central por los liquidadores suizos de la Embajada de la Alemania nazi en Buenos Aires. Ello no significa ignorar el oro croata, parte del expoliado a las víctimas serbias, judías y romaníes del régimen Staya alineado con el nazismo, con hasta 200 kilos del mismo siendo introducido acá en 1946. Asimismo, la revisión alcanza a la gestación en Argentina y desde esta de un añorado y afortunadamente nunca concretado Cuarto Reich, cuya feliz inexistencia no impidió una espuria presentación fílmica de las cuantiosas vidas cegadas en voladuras de la embajada israelí y AMIA, como colofón local de, cito, la sombra negra del Cuarto Reich indecita, en vez de describírselo más sobriamente como atentados de inspiración desoriental a secas, que es como fueron vistos, por ejemplo, en Jerusalén y Washington. Va de suyo, pues, que lo revisado no solo han sido disparates que inmortalizaban aquí. Más allá de revisiones y versiones aumentadas y traducciones a otras lenguas de lo existente, es posible esperar que nuevos títulos sobre Argentina y los nazis sirvan para superar cierta inmadurez en el tratamiento de este tema que, entre otras cosas, compromete la narrativa del genocidio nazi. Congratulaciones a Sabine y gracias. Muchas gracias, Ignacio. Antes de abrir espacio para las preguntas del público que pueden ir preparando, le voy a dar la oportunidad a Sabine de reaccionar a los comentarios de Leonardo y de Ignacio. Ya, muchas gracias por sus comentarios. En realidad, esta pregunta del boom, Leonardo, no, o sea, ya dije lo que investigué, las razones por el interés en el nazismo, las ubico en esta apertura de los archivos de la CIA y en esta tesis de Goldhagen, y en cierta fascinación por esta temática, obviamente, ¿no? Además, tuvo cierto éxito, y no solo en Argentina y los países vecinos, sino también en Europa, como dije, ¿no? En cuanto a la variedad estética de los textos, bueno, lo siento mucho, es lo que hay, no los escribí yo, y quería, bueno, hacer una suerte de trabajo de archivo, ¿no? Para juntar todo ese material que existe y conservarlo. También si realmente hay textos que no valen la pena, pero bueno, no obstante existen. Y los límites entre textos factuales, testimoniales, autobiográficos, memorias por una parte y la autoficción por otra, ya discutimos en otro congreso sobre este término, este concepto de la autoficción. Para mí creo que es otra cosa, es un modo narrativo lúdico, paradójico. El autor juega con la idea de ser él y nos dice a la vez que no es él. O sea, en esto consiste un poco, según mí, este concepto. Y en los textos de Ariel Magnus falta este juego, o sea, son textos muy serios, y él está involucrado personalmente, emocionalmente, y lo explica al final todo muy bien al lector, o sea, para no tener lugar a dudas.
Y en cuanto a Ignacio, o sea, voy a leer este poema de Cohen, que no lo conozco, y hay muchísimos textos que tematizan esta supuesta llegada de Hitler a Argentina, tanto a la Antártica como a Bariloche. Abel Basti escribió varios libros sobre eso. Hay recorridos turísticos en Bariloche, etcétera, etcétera. O sea, es un gran tema y sí, no sé si sigue siendo así, pero en sus años sí. Y publiqué este libro en Argentina por varias razones. Uno es que realmente la mayoría del corpus son textos argentinos y creo que el interés de los lectores argentinos es mucho mayor que el de los pocos hispanistas que hay en Alemania. Que podrían recibirlo. Además está editado no solo como impreso, sino también de modo electrónico y así tiene una difusión muy amplia. Pero hay también otra razón personal, porque yo traté 2 veces de obtener fondos de la DFG, de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Si lo entendí bien, Cynthia, tú eres becaria de ellos, ¿no? Y hubo 2 veces dictámenes nefastos sobre ese proyecto, porque todavía hoy en día es un tema tabú y se puede tratar de una sola manera y no es pensable decir otra cosa. Y bueno, entonces creo que está mucho mejor publicado en Argentina, en esta editorial que hace libros muy serios y la colaboración fue muy fructífera, así que estoy muy agradecida de haberlo hecho con Biblos. Muchas gracias, Sabine. Leo, Ignacio, ¿quieren comentar algo respecto a esto? Leo, vos. Yo me olvidé de mencionar por falta de tiempo algo que me parece importante que se conozca, ya lo hemos conversado también con Sabine en el Congreso de Abril sobre Eichmann, que es una dramaturga argentina talentosa que ha hecho trabajos y publicó un libro que se llama Germania, donde Patricia Suárez, me refiero a Patricia Suárez, que estrenó la obra primero Herr Clement, la captura de Eichmann en Argentina en el 2007, es un espectáculo que forma parte de la trilogía de ella sobre el nazismo. Y la primera de esta obra de esta trilogía, muy, digamos, significativamente, la tituló Todos los judíos fuera de Europa, que se estrenó en el 2008. La primera parte de esta, entonces, de esa trilogía, la acción transcurre a fines del año 40, en la Danzig polaca conquistada por Alemania, y el director que puso esta obra en Buenos Aires expresamente declaró haber elegido esta obra como resguardo de la memoria por 2 razones. Dice. La primera, la Argentina como un país que cobijó a prófugos de la justicia internacional después de la guerra, y la segunda razón, que lo que más le interesaba, era porque quería hacer un paralelo, es un tema que ya hablamos antes, un paralelo con la dictadura militar que asoló a la Argentina en los años 70. ¿no? La última pieza de la trilogía, Edgardo practica, así se llama, Edgardo practica, Cosima hace magia, de Patricia Suárez, es una comedia negra ambientada en la Argentina de los años 90, que muestra el hastío de un matrimonio alemán con un pasado ligado al nazismo
y que ocultan un valioso tesoro en el desván de la casa. Yo simplemente quiero señalar esto porque también me parece a mí que hay que seguir trabajando en ese surco que abrió muy bien Sabine en el teatro. Así como se ha trabajado el cine, yo creo que dramaturgos y escritoras como Patricia Suárez merecen estar dentro de merecen ser recordados. Era eso lo que quería agregar. Ok, bueno, entonces abrimos la posibilidad para el público de hacer preguntas, comentarios, pedidos, críticas. Pueden simplemente abrir el micrófono y hablar directamente. Yo quisiera preguntar, Sabine, tal vez si pudieras decir algo un poco más acerca de los géneros. Por un lado, los más presentes con estas temáticas y por otro lado, los que más te llamaron la atención. O sea, la gran mayoría son novelas realistas y sí, estas novelas con estos acercamientos esotéricos forman una minoría, diría yo. Lo que sí abunda bastante son estas novelas de testimonio. Lo que me llamó a mí particularmente la atención fueron las novelas gráficas de Gorodischer y de Diego Agrimbau, que tiene una novela sobre Hitler, Mandel y el matrimonio Eichhorn, en una novela gráfica que se llama Eden Hotel, que es muy recomendable. Y lo que también me llamó mucho la atención fue Sergio Langa con Judíos, no sé si conocen. Sí, mostraste la carátula del libro. Pero esto, o sea, es increíblemente caricaturesco e irreverente, pero sabiendo que él pertenece a una familia que estaba en el campo de exterminio, que perdió a sus familiares, esto cambia la perspectiva completamente, ¿no? Y bueno, estas novelas romantizadas que mencionó Leonardo al principio, como Pasiones en Guerra de Cynthia Vila o Secreto bien guardado de Viviana Rivero, fue incluso adaptado a una miniserie con este mismo título. Estas son realmente textos insulsos que no aportan nada a la temática. Y luego hay, es un precursor de Abelardo Castillo Macabeo, que narratológicamente es realmente sofisticado y difícil porque, bueno, trabajando con los vasos comunicantes logra juntar dos hilos narrativos y el reconocimiento del protagonista que su papá es un SS o era un SS muy cruel, eso sí es muy impactante. Gracias. Volviendo tal vez un poco al tema, Leo, que vos comentabas de cómo explicar este boom de novelas relacionadas al nazismo en Argentina, creo que también podemos verlo de forma global, ¿no? Desde mi punto de vista, trabajando, por ejemplo, en las memorias de la Guerra Civil Española, ¿no? Que también es un gran boom. Hay un boom de la memoria y la posmemoria que
o sea, sin duda me parece que de alguna forma está relacionado. No sé si se puede explicar, si tratáramos de hacer una equivalencia histórica, si estuviéramos en los años 60, qué es lo que se está publicando en esos años, si hay también una vuelta memorística 50 años atrás, no lo sé. Pero sin duda hoy en día el boom de la memoria está, me parece, en todos los ámbitos. Y creo que hay que conectarlo también a ese boom mundial. Sí, es cierto, pero vuelvo a insistir, Cintia, que es necesario diferenciar entre literatura de la Shoah, literatura de memoria, y literatura o representación del nazismo. Yo creo que son tres, vamos a decir así, no categorías, pero digamos abordajes que requieren una metodología y herramientas, vamos a decir así, teóricas y también prácticas específicas, ¿no? Por ejemplo, Padilla, ese joven Padilla que escribió, que nos visitó en Jerusalén, no sé si te acordás de él, un escritor joven que estuvo hace un par de años en Jerusalén, él escribió sobre el nazismo. Y me acuerdo que él habló sobre ese tema porque en México, no en Buenos Aires, era tan actual el tema nazi, por más que no vivieron ellos lo que vivió Argentina, que explicó muy bien recién Ignacio, ¿no es cierto? La mitología del nazismo y la mitología del peronismo como el Cuarto Reich, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por más que la memoria de la Guerra Civil Española está presente y es un tema que ha sido tratado y trabajado, y voy a recordar el de una escritora que a mí me gusta mucho y que yo creo que ha hecho una novela importantísima, Tununa Mercado, en una novela que no es la representación de la Guerra Civil Española, pero ocurre que ella va a buscar en Alemania, en la Francia ocupada en 1940, escapándose de la Guerra Civil Española, es el personaje principal que ella escribe inspirándose en un personaje real. Como acá sí tenemos un personaje real de la Guerra Civil Española que ella conoció en México en su exilio. Entonces, es una novela del exilio latinoamericano, del exilio argentino, ¿no es cierto?, donde la escritora Tununa Mercado toma como ejemplo el caso de una pareja de judíos alemanes, de berlineses, comunistas, que tuvieron luego problemas porque se hicieron trotskistas y fueron expulsados, y llegan como refugiados a México. Y ella los conoce como exilados, como exilada argentina que está en México y habla con ellos y quiere escribir una novela sobre esta, que se llama, con un nombre que a mí no me gusta, que se llama Nunca he prometido la eternidad, ¿no? Algo así, y donde aparece el tema que hemos hablado recién, pero de una manera tan densa y, digamos, interrelacionada, que interrelaciona el exilio español, el tema de los refugiados judíos, porque los que se escapan a México, además de ser comunistas berlineses y republicanos en desgracia, son perseguidos también por judíos en Francia, ¿no es cierto? Y hacen una reflexión también sobre la identidad judía. Desde ese punto de vista, a mí me parece muy interesante este cruce que permiten, este cruce, digamos, transnacional, ¿no es cierto? Y también translingüístico, porque ahí se habla también alemán, francés, se habla español desde ya, y que quizás sea, o me parece a mí, esa novela una de las posibles, yo diría, antecedentes para hacer buena literatura. Literatura, cuando yo le digo buena literatura, en el sentido de calidad, literatura como la que hace Kosarinsky, por ejemplo, ¿cierto? O inclusive Prom, pero que no hacen otra gente, que tematizan un tema, tematizan un episodio
o determinados recuerdos de los abuelos o de los padres durante la Segunda Guerra Mundial o en el nazismo, pero que no se trasunta en una creación literaria. Claro, que es una oportunidad para trabajar también cuestiones del lenguaje. Quiero agregar nomás que, por supuesto que estoy de acuerdo con que las metodologías y los acercamientos para cada boom, digamos, son diferentes, pero yo estaba pensando más la relación en general hoy en día entre género y temáticas y la relación con el tiempo, ¿no? O sea, por un lado tenemos un boom de literatura de la memoria. Por otro lado, tenemos un boom de una literatura que mira hacia un cielo con utopías y distopías, y me parece interesante, ¿no? que esto pase al mismo tiempo, ¿no? Y creo que por ahí se puede explorar muchísimo más, porque es difícil de entender, es un fenómeno enorme, ¿no? Y súper complejo, y bueno, sin duda hace falta una mirada mucho más amplia, ¿no? que nos falta. Yo quisiera mencionar, ¿puedo? Por supuesto. En la línea que indicó Leo de las buenas novelas que tocan el tema, dos autores que a lo mejor me equivoco, pero me pareció que no se mencionaron, que son Juan Pablo Feynman y Andrés Rivera. Sí, cierto. Y que Juan Pablo Feynman en La sombra de Heidegger, con un hijo de un nazi en Argentina que está tratando de entender qué pasó. Andrés Rivera ficcionaliza un nazi en la Argentina en Tras la Sierra, además de aludir al tema en muchas otras novelas. Y se nombró antes a Abelardo Castillo, a Macabeo, pero Abelardo Castillo tiene una novela muy posterior, cuyo nombre lamentablemente mis neuronas no me están ayudando a recordar, en la que está ubicada en un pueblo de Córdoba donde hay nazis, ¿verdad? No sé si alguien lo recuerda, que era también una excelente novela, o sea que tenemos también cosas buenas en Argentina en torno a este tema, cosas de calidad, ¿no? La novela de Feynman ha sido analizada por Sabine. Ok, perdón, entonces simplemente me muy mal y se me escapó el nombre. Ok. El Evangelio. Me parece que es el otro Judas. El otro Judas puede ser, sí. Sí. Sí, gracias, Perla, sí. Podría, yo me quedé pensando, si bien es un abordaje literario, me quedé pensando si no sería interesante abordar este corpus desde el punto de vista del retorno del nazismo directamente. Por lo menos en Argentina es algo que vemos cotidianamente. Expresiones, actitudes, declaraciones, que, bueno, por ahí convendría. Yo lamentablemente no he leído el libro de Sabine, así que solo sé lo que se mencionó acá. Y me preguntaba todo el tiempo cómo esto se enlaza con las muestras de neonazismo o de nazismo, no sé por qué llamarlo neo. Hay cosas que se propone vender órganos, vender niños, bueno, hay un montón de cosas que están pasando y que, bueno, nada, si no sería interesante abordarlo también desde esa perspectiva. Nada más. El comeback del radicalismo de Europa, de América Latina y el Medio Oriente. Yo creo que filósofos como Trenzo, lo llaman, no soy filósofo, soy historiador y sociólogo, como Enzo Trenzo discute el tema de que hay un retorno del nazismo. Él dice que es el nuevo post-nazismo.
digamos, lo llama posnazismo porque dice que no corresponde exactamente como historiador a los parámetros y a las condiciones de lo que fueron las décadas del 30 y de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo importante es que con otro nombre, quiere decir de que el resurgimiento de esta extrema derecha está cuestionando viejos principios. El retorno de la nueva derecha radical que cuestiona los principios del iluminismo, los principios digamos, del liberalismo, pero también los principios que se había hablado antes como enemigos enemigos de lo que fue el fascismo. El fascismo tenía como enemigo a estos, y el nazismo, tenía como enemigos a estos valores que ahora son completamente, dice, cuestionados y sobrevalorados. Pero me parece interesante tu observación, porque yo creo que están surgiendo, tanto en plástica como en algunos ensayos, no conozco muchas obras, pero están surgiendo, ¿no es cierto?, expresiones de este malestar que provoca, más que malestar, de esta violencia que provoca, ¿no es cierto?, el retorno del post-fascismo. Siva, no sé si quieres comentar. Puedes hacerlo you can speak English also. Puedo hablar en español, pero lo escribí. Así que está ya. Ok. Ay, no lo puedo abrir, a ver. Dice, you may want to look at the work of Robert Griffin and definitions on fascism and Yordachi to be able to compare that rise and to include themes of neo-fascism, Nazism, para-fascist movements, and etc. as well. Dos comentarios. Griffin va a estar aquí invitado la semana que viene en Israel, en la Universidad Hebrea, en un evento muy grande que se organiza por los 90 años, no, 90 o más, de la Marcha de Roma, ¿cierto? La Marcha del año 22, es 100 años, no 90 años. Quiero también invitar a aquellos que están viviendo en Israel a ir a escucharlo a él, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario más para Sabine? O Sabine, si tienes ganas también de agregar algo, estás invitada. Ignacio. No, yo pequeñeces. Me parecía que lo de la Odessa de Perón es cuestionable por ser el título de uno de los autores o uno de los periodistas investigativos que se han ocupado del tema. La Odessa no era de Perón y de alguna manera Perón se benefició de estas redes y otras para traer a la Argentina a científicos y tecnólogos que creía que eran necesarios para el desarrollo industrial del país. En segundo punto, los 180 o no menos de 180 criminales de guerra que llegaron a la Argentina es un número que en el caso de la SEANA no se refiere solamente a alemanes y austríacos, sino también a franceses, belgas y croatas que fueron estudiados por otros investigadores de la misma comisión. Y por último, no sé si, Sabine, hay que sorprenderse ante el hecho de que haya judíos que tengan comentarios como los que citaste sobre sus correligionarios o coétnicos, porque eso acontece
en los distintos grupos inmigratorios también, es decir, que en ese sentido no existe aquí ninguna peculiaridad. Eso era lo único que quería mencionar. Gracias. Además, agrego a lo que dijo Ignacio, en muchos ámbitos, especialmente en ciertos espacios académicos, la crítica mucho más feroz con los judíos que con los propios nazis es una especie de carnet de progresismo, una especie de credencial progre que muchos usan indiscriminadamente. Eso no quiere decir nada. Es más, generalmente quienes toman esta vía es gente que conoce muy poco sobre la Shoah, sobre la historia. En general es una especie de, bueno, estereotipo necesario para ser considerado progre. Mijael hizo una pregunta, no sé si ustedes la escucharon, Mijael Bailán. Sí, ahora le voy a dar la palabra y luego a Marta, ¿ok? Gracias. Mijael, ¿querés hacer tu pregunta directamente? Bueno, sí, yo la mandé por chat, pero bueno, no sé si todo el mundo está mirando el chat. Yo tenía dos preguntas cortas. Una es si, Sabine, si vos pensás que hay algo similar, un boom similar en otras literaturas, francesas, alemanas, inglesas, lengua inglés, por un lado. Y lo otro, vos te referiste a Goldhagen como una de las posibles influencias para el boom. Si pudieras explicar qué relación ves entre el libro de Goldhagen sobre los ejecutores, no estoy seguro cómo se traduce, voluntarios, y este boom. That's it. Hasta ahí llegó. No te escuchamos, Sabine. Pero, el boom en otras literaturas, o sea, creo que tiene mucho que ver con esta obra que mencioné, Les Bienveillants, los bien pensantes, creo que es la traducción en Argentina. Hubo también una adaptación teatral que hace un par de años, que dieron en Buenos Aires. Y este libro causó mucha controversia, rechazo, aplauso en todo el mundo cuando se publicó en el 2006. Y se representó en el Teatro Cervantes en el 2018. Y luego existe Himmlers Hirn heißt Heydrich, de Laurent Binet, que recibió el premio Goncourt, y de Éric Vuillard, L'Ordre du Jour, y obviamente de Olivier Gué, La disparición de Joseph Mengele. O sea, en esto sí veo un cierto éxito en Francia, y en España tenemos las novelas de Ricardo Menéndez Salmón, La ofensa, Medusa, de Javier Cercas, El impostor, de Almudena Grandes, Los pacientes del doctor García, y en el teatro de Juan Mayorga, el drama El cartógrafo. Así que sí, es un pequeño corpus existente. Y en cuanto a Goldhagen, existe una recopilación de las críticas que surgieron, y esta recopilación salió en Argentina, y ahora no me acuerdo bien. Esto lo hizo Finkelstein hace muchos años. Finkelstein. Sí, Finkelstein. Él fue el que hizo una recopilación
y un estudio, pero que Ya. salió hace ya como 15, 20 años atrás. Y en el 99 salió Los alemanes, el holocausto y la culpa colectiva. Sí, sí. Y Federico. Federico, sí. Sí. Y yo creo que y este libro tuvo cierta repercusión. Por ejemplo, Carlos Camero me contó que a raíz de este libro y de la polémica que había surgido, escribió una novela suya que se llama El secreto y las voces. Y por eso pensé que él es escritor argentino, que tal vez por allí resucitó este interés y esa fue una de las chispas para originar ese boom. Gracias, Sabine. Vamos a cerrar con las preguntas de Marta, por favor. Sí, gracias. Quería decir solamente, bueno, realmente ha sido todo muy importante y quiero leer este libro rápidamente, lo voy a leer enseguida. Y quería decir, a propósito de Sabine, mencionaba la relación entre varios géneros, ¿no? De cómo se producían esta temática y estos personajes en varios géneros, que aparece también en la filosofía. Y ya Florinda mencionó la novela, creo que sea una novela fundamental de Feynman, La sombra de Heidegger, donde precisamente, y a propósito de otra cosa que se dijo, ¿no? Que son los estereotipos, cómo se mantienen, y ideas fijas que se repiten, una es en la filosofía de Heidegger, que es muy difícil encontrar quien todavía acepta que en realidad la denuncia que ha hecho Feynman en su novela, cómo en realidad Heidegger participó, o sea, estimuló, participó directamente en la construcción de la teoría antisemítica de Hitler. Pero eso, sin embargo, cuando se estudia la filosofía, Heidegger sigue siendo una figura que no se puede tocar, que no se puede criticar. Y entonces la novela de Feynman aparece como una cosa fantástica. Entonces quería saber un poco qué cosa opina Sabine exactamente de esto y cómo es posible que todavía, digo, se siga manteniendo esta visión totalmente equivocada, en realidad, de lo que fue realmente Heidegger. Si me permites un segundo, voy a buscar un libro. Sí. Es Safransky, Rüdiger Safransky, es un alemán que escribe biografías y esta es sobre Heidegger y te tengo que contradecir, investiga muy bien las actitudes, la relación con Hannah Arendt, todo eso está en este libro, así que... Bueno, muchas gracias, lo buscaré yo también, muchas gracias. No, porque me ha pasado de hablar con profesores de filosofía que efectivamente siguen manteniendo, ¿no? Heidegger es una de las figuras fundamentales de la filosofía del siglo XX y no aceptan la crítica, ¿no? Pero entonces esto es muy importante, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Hubo varias personas que pidieron si de alguna manera podemos recibir un listado de las obras que mencionó Sabino, por lo menos de las más importantes. Si alguien puede confeccionarla y hacerla circular, sería... ¿Y dónde podemos conseguir el libro? Eso viene después. Empezamos por saber que existe el libro. Gracias. O sea, una copia del índice, por ejemplo, o ¿a qué se refiere? O sea... Claro, de la bibliografía el índice, la verdad es que es bastante esclarecedor en ese sentido. Sí, Cintia lo tiene, o sea, lo puede distribuir. Si tú me das permiso, yo se lo puedo enviar a la gente que está inscrita en
El libro se consigue en el catálogo de Biblos. Ah, O sea, se puede conseguir en Argentina y también habías dicho que está online. Sí, existe también como ebook. Claro. O sea, si lo tiene Biblos. Lo tiene Biblios. Bueno, a menos que haya alguna pregunta urgente, vamos a cerrar este evento. Quiero agradecerles muchísimo a Sabine, por supuesto, por habernos dedicado su tiempo, a Leo y a Ignacio por tremendas e interesantes intervenciones, y al público, fiel público que aportó lo suyo. Nos vemos entonces el 12 de diciembre y que sea hasta prontito. muchas Gracias. gracias.